Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas tardes, hoy en Noticias Tributarias vamos a tratar unos temas como son el formulario 350 y el 490, los procedimientos 1 y 2 para retención al salario y también vamos a hablar de la retención para persona natural y jurídica. Haciendo un recorderis, en nuestra emisión anterior hablamos de lo que es la retención en la fuente, su objetivo, la finalidad, los elementos y los agentes retenedores. En el día de hoy vamos a completar todos estos conceptos para tener una visión más amplia del tema. Muy buenos días, amables televidentes. Estamos en la nueva edición de este su programa Retención en la Fuente. El día de hoy nos encontramos con el doctor Orlando Charris. Él nos va a explicar acerca del procedimiento 1 y el procedimiento 2 de retención en la fuente. Buenos días. Inicialmente, saludamos a todos los que nos están viendo y pues precisamente lo que se trata con este video, con este programa, es hacer unas aclaraciones acerca de los procedimientos 1 y 2 de retención en la fuente para los trabajadores que tengan una reglamentación laboral en cuanto a los ingresos que perciben. El procedimiento 1 de retención en la fuente está establecido en el artículo 385 del Estatuto Tributario, el cual consiste en tomar los ingresos o pagos mensualizados del trabajador y hacerle una depuración. Esta depuración consiste en hacer deducciones y descontar aquellas rentas exentas que estén estipuladas en la ley para así llegar a una base gravable. Dentro de esas deducciones podemos encontrar en primera instancia que tenemos, el primer ítem es la suma de todos los ingresos de renta que obtiene el trabajador. Luego de eso se le descuentan unos ingresos no constitutivos de renta. Estos ingresos no constitutivos de renta están enmarcados en el artículo 55 del Estatuto Tributario y el artículo 56. Estos dos conceptos, que son aportes obligatorios a pensión y aportes obligatorios a salud, estaban antes enmarcados en otro concepto de deducción, debido a que esto fue cambiado por la ley 1819, que estos conceptos de aportes obligatorios a pensión y a salud fueron denominados como rentas no constitutivas de renta, valga la redundancia. Dentro de estos conceptos de ingresos no constitutivos también encontramos lo que concierne a cesantías y primas legales para el sector privado y la prima para el sector público. Después de esto encontramos las deducciones que conocemos como son pagos de intereses de vivienda, deducción por dependiente que está estipulada en el artículo 387 del Estatuto Tributario, pagos por salud de medicina prepagada, la cual también tiene unos límites que están establecidos en la ley. Después obtenemos en esa misma estructura unas rentas exentas que corresponden a los aportes voluntarios al fondo de pensiones que están estipulados en el artículo 126 del Estatuto Tributario, y así como también unos aportes dirigidos a los fondos de construcción estipulados en el artículo 126 raya 3 del Estatuto Tributario. Una vez que se haga toda esta estructura de depuración, se obtiene un subtotal. A ese subtotal se le resta una renta exenta que corresponde al 25% que está establecida por ley. Y así de esta manera obtenemos una base de retención que la llevamos a la tabla del artículo 383. Cabe resaltar que esta depuración debe hacerse por ingresos mensualizados y que a través del procedimiento 1 se obtiene un valor de retención y como decía anteriormente, se obtiene una base depurada. Esa base
se transforma en VTs, y ese valor en VTs se va a llevar a la tabla estipulada del artículo 383. De acuerdo a los rangos que están estipulados ahí, se hacen los cálculos pertinentes, y asimismo, una vez que se tenga el resultado de esos cálculos, se multiplica por el valor representativo de la VT, y así obtenemos el valor en pesos de la retención que se le va a aplicar por ese mes al empleado. Muchas gracias. Bueno, queridos televidentes, continuamos con esta edición especial con el doctor Orlando, y vamos a continuar hablando sobre el tema del procedimiento 2 de retención en la fuente. Doctor Orlando, cuéntenos a los televidentes acerca del procedimiento 2 de la retención. Okay. El procedimiento 2 consiste básicamente, inicialmente, en obtener un porcentaje, el cual será aplicado por un periodo de 6 meses. En este orden de ideas se hacen cálculo de 2 veces en el año, en junio y en diciembre se hacen cálculos de porcentajes para ser aplicado. El que se calcula en junio se aplica de julio hasta diciembre, y el que se calcula en diciembre se aplica de enero hasta junio. Este cálculo se obtiene tomando los ingresos de un periodo de 12 meses anteriores al periodo en que se está haciendo el cálculo. Doctor Orlando, sabemos que, como nos acaba de explicar, el cálculo se hace a través de los ingresos de los 12 meses anteriores, pero queremos saber cuáles son esos ingresos que se toman al momento de realizar la retención. Los ingresos que se toman para el cálculo del porcentaje fijo de retención son todo lo que devenga el trabajador, dentro de lo que encontramos sueldos, auxilio de transporte si el trabajador está obligado a que se le pague el auxilio de transporte, horas extras, bonificaciones, comisiones, viáticos, prestaciones extralegales, primas de servicios, vacaciones, indemnizaciones, cesantías efectivamente pagadas al trabajador, porque recordemos que hay unas que se envían directamente al fondo de pensión, entonces esas no se tendrían en cuenta, solamente lo que sea efectivamente pagado al trabajador, intereses de cesantías y otros conceptos como subsidios, auxilios y auxilios de alimentación o de educación, etc. De esta manera obtenemos los ingresos. Estos ingresos que se van a tomar corresponden a los últimos 12 meses al periodo en que se está calculando, se está haciendo el cálculo del porcentaje. Como es bien, ya sabemos los ingresos que vamos a tomar. A estos ingresos también se le hace la respectiva depuración correspondiente, así son deducciones, ingresos no contributivos de renta o rentas exentas. Estas deducciones también tienen que corresponder a los 12 meses del cual se tomaron esos ingresos. Dentro de la parte de ingresos no contributivos de renta, así mismo como en el procedimiento 1 mencionamos que correspondían a las cesantías, a las primas legales, también para el procedimiento 2 están vinculados estos conceptos. De igual forma, también incluimos dentro de estos ingresos no contributivos de renta los aportes obligatorios a salud y pensión, para de esta manera obtener un primer subtotal. Después de este subtotal tenemos las deducciones, que corresponden a los pagos por medicina prepagada que el empleado haya realizado y que hayan sido certificados a la empresa, y que guarden con los que estén de acuerdo a los topes que están establecidos en el estatuto tributario. También encontramos los intereses por préstamos de vivienda y también una deducción por dependientes que está estipulada en el artículo 387 del estatuto tributario. Bueno, doctor Orlando, nosotros queremos saber, para explicarle mejor a nuestros televidentes, usted menciona acerca de una deducción por independientes. Dependientes. Sí, perdón, gracias por la corrección. Una deducción por dependientes, y queremos aclarar porque aparece también registrado en el procedimiento 1 y en el procedimiento 2. Bueno, esta deducción por dependientes fue estipulada en la ley 1607 del año 2014. Y es para los empleados
está basada básicamente en aquellos empleados que tengan hijos hasta una edad de 18 años. También ese es un primer concepto. También se denominan dependientes aquellos hijos de los empleados que tengan la edad entre 18 y 23 años, pero que a estos se les esté pagando la educación. También encontramos dentro de este rango, dentro de este concepto de dependientes, aquellos hijos de los empleados que superen la edad de 23 años, pero que tengan alguna condición psicológica o alguna discapacidad que ellos no puedan valerse por sí mismos. Y también encontramos, por un último grupo de estos dependientes, al cónyuge, ya sea la mujer o el esposo del empleado, que no esté obteniendo ingresos. Esto quiere decir, o sea, que no percibe ingresos, ningún tipo de ingresos. Entonces, este se considera también dependiente para él. Esta deducción corresponde al 10% de este subtotal que hemos hallado en el ítem anterior. Entonces, continuando con el esquema de depuración, seguimos con la parte de las rentas exentas. Aquí también encontramos los mismos conceptos que se tienen para el procedimiento 1, como lo son los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, el fondo de solidaridad pensional, las indemnizaciones por accidentes de trabajo y también las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Después de este grupo de rentas exentas obtenemos un subtotal. Ese subtotal se divide entre 13, que es el número de periodos, para obtener un ingreso promedio. Ya esta división acá está estipulada así dentro del procedimiento. Se toman los ingresos que se obtienen ahí de la depuración final y se dividen entre 13. Una vez que ya tenemos un ingreso promedio, aplicamos la renta exenta que está estipulada en el artículo 206 del Estatuto Tributario numeral 3, que es la renta del 25%. Ahí obtenemos, una vez que se deduzca esta renta del 25%, obtenemos una base. Esa base la convertimos en VT y la llevamos a la tabla. En la tabla la ubicamos dentro del rango que se estipule, la tabla del 383, y aquí la ubicamos, esa renta que obtengamos en VT, y esa retención que se obtenga la tomamos y se divide dentro de la base. Esa retención, al dividirla, obtenemos un porcentaje. Ese porcentaje es el que se va a aplicar durante los 6 meses siguientes al cálculo que se obtiene el porcentaje. Una vez que ya tengamos este porcentaje, para los pagos mensualizados, que obtenga el trabajador en cada uno de esos meses, se hace la respectiva depuración que ya hemos mencionado: los ingresos del mes, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las deducciones, menos las rentas exentas. La misma estructura, es la misma estructura que ya hemos venido hablando en el procedimiento 1 y la misma estructura que vimos para obtener el porcentaje fijo. Es la misma depuración que se hace, y simplemente que cuando ya obtengamos la base para aplicar ese porcentaje o obtener la retención, ya obtuvimos la base, se aplica ese porcentaje que se obtuvo en el proceso anterior. Doctor Orlando, queremos saber cuál es la diferencia que existe entre el procedimiento 1 y el procedimiento 2, porque hablamos de que son estructuras similares. Sí, bueno, inicialmente, como ya lo pudieron ver en algunos de los conceptos que explicaba, en el procedimiento 1 se obtiene un valor a retener, mientras que en el procedimiento 2 obtenemos un porcentaje inicialmente y después en las depuraciones mensuales se aplica ese porcentaje a los ingresos que se depuren en cada mes. Entonces esa es la gran diferencia entre el procedimiento 1 y procedimiento 2. Y para el empleado, ¿cuál es el procedimiento más beneficioso? Bueno,
Para un empleado se tendría que ver las condiciones de ingreso de ese trabajador, pues dentro de los estudios que se hacen le es más beneficioso a un trabajador que tiene ingresos promedios y demasiado altos que se le aplique el procedimiento 2, debido a que puede surgir que dentro de el proceso del cálculo de esos ingresos hayan sido unos ingresos que hayan sido variables, y entonces se puede obtener un ingreso, un porcentaje mínimo o cómodo para la obtención de esa retención. Y a partir de ese cálculo, como de ahí se van a utilizar es para 6 meses posteriores, los ingresos de esos 6 meses puede contribuir a que la persona no tenga unos ingresos altos, ¿ya? Entonces ese porcentaje de retención va a ser beneficioso para él, de que no se le aplique una retención que pueda afectar sus ingresos o sus pagos finales. Televidentes, continuamos con la explicación acerca de persona natural por los nuevos cambios que se hicieron en la ley 1819. Doctor Orlando. Buenos días. Pues aquí nuevamente con ustedes vamos a seguir orientándolos en este nuevo aspecto con el que trae la ley que fue aprobada el 29 de diciembre del 2016, la ley 1819. En cuanto a personas naturales, es importante aclarar que antes de entrar en vigencia esta nueva ley, había una estructura en cuanto a cómo era el modo en que tributaban las personas naturales. Había grupos que eran denominados empleados que tenían una vinculación laboral con empresas, y empleados que eran tipificados de esta manera solamente para la parte tributaria, pues no eran empleados, pues estos eran los que obtienen honorarios, comisiones y servicios personales que no incluían maquinaria. Estos también se les catalogaba como empleados. Teníamos los trabajadores por cuenta propia, que eran los que prestaban servicios personales pero que involucraban maquinaria en el desarrollo de su actividad, y la maquinaria tuviera un valor representativo y de connotación en el desarrollo de ese servicio, o sea, tuvieron una participación principal en el desarrollo del servicio. Y los otros contribuyentes, que estaban los pensionados y los rentistas de capital. Con la nueva ley, en el tema de renta y de retención en la fuente, se elimina todo este sistema de empleado, trabajador por cuenta propia. Ya esto pasa a ser hacia el pasado, y se viene nuevamente una nueva estructura para efectos de declarar el impuesto de renta y para efectos de retención en la fuente. Ahora se tributa a nivel de cédulas, rentas celulares. Dentro de esas rentas celulares encontramos cinco conceptos: rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. Dentro de los aspectos más que cabe resaltar en la parte de rentas de trabajo y rentas no laborales, que son las que están vinculadas con los que son empleados y las personas naturales independientes que obtienen honorarios y comisiones a través de los servicios personales que prestan. Es muy importante resaltar en esta parte que los cambios de esta ley que involucran en el tema de rentas de trabajo están enfocados en la parte de retención en la fuente. Tienen que ver con la estructura de depuración. Como lo hablábamos en algún momento dentro de los sistemas de depuración, los procedimientos, el 1 y el 2, aquí lo que involucra es que hay unos conceptos que son los aportes obligatorios de pensión y salud, que inicialmente se manejaban como rentas exentas y deducciones respectivamente, la salud como una deducción y la pensión como rentas exentas. Ya a partir de la nueva ley pasan a ser ingresos no constitutivos de renta, tanto para efectos de declarar el impuesto de renta como para efectos de la retención en la fuente. En la parte de rentas no laborales, el tema de retención es un poco
más complejo porque aquí lo que se trata es que la persona natural tiene que hacer una certificación. La certificación consiste en que si la persona natural tiene vinculados 2 trabajadores o más para el desarrollo de su actividad como sus servicios independientes, para efectos de la retención en la fuente, si esa persona natural contrató 2 o más personas para el desarrollo de esa actividad, ellos no se regirán por la retención que estipula el artículo 383 para efectos de las rentas laborales. A ellos se les seguirá aplicando la retención para efectos de honorarios, que si es declarante o no declarante. Entonces, si es declarante, le aplicaremos la retención del 11%, y si no es declarante, se le aplicará la retención del 10%. Asimismo, para las personas naturales que obtengan comisiones, y para aquellos que presten servicios, se tendrá en cuenta la retención del 4 y 6%, el 4% para declarantes y el 6% para no declarantes. Ahora bien, si la persona natural no contrató a 2 personas para el desarrollo de su actividad como independiente, a estas personas naturales sí le rige la retención del artículo 383. Es decir, sí le vamos a hacer la depuración de sus ingresos con los ingresos no contributivos de renta, que son salud y pensión, porque acuérdense que ya desde hace 2 años se exige de que una persona que es independiente debe cotizar sobre el tema de salud y pensión con el 40% de los ingresos que obtenga. Entonces, una vez que se haga su depuración de esos ingresos que ellos perciban, también hay que resaltar que esos ingresos son mensualizados. Si la persona natural obtiene unos ingresos que firma un contrato que va por un periodo de 6 meses o 1 año, esos ingresos se tienen que llevar de forma mensualizada para efecto de la retención, porque la tabla del 383 está enmarcada que son para pagos mensualizados. Estos serían los cambios más relevantes que se dieron para las personas naturales en cuanto al tema de renta y de retención en la fuente. Hay un aspecto muy importante también que resaltar acá, que es el tema de autorretención del CRE. Esta autorretención del CRE también quedó eliminada bajo la ley 18 y 19, ya no se aplica retención por renta del CRE. Les comentaba que con la ley 18 y 19 también se elimina el sistema de autorretención de renta bajo el concepto de CRE, pues el impuesto de CRE ya para el año 2017 no continúa como concepto para los contribuyentes. Ya en el año 2017 solamente queda el impuesto de renta y complementario. Se elimina la parte del impuesto del CRE, que manejaba una tarifa del 9%. Este impuesto del CRE manejaba una autorretención que, de acuerdo a los ingresos del contribuyente, manejaba una periodicidad mensual y cuatrimestral para cada contribuyente. Para este año 2017, la ley 18 y 19 trae un nuevo sistema de autorretención, pero bajo el concepto de renta, que reemplaza la autorretención del impuesto de CRE. Esta autorretención del impuesto de renta está vinculada a que los contribuyentes deben de hacer una autorretención de sus ingresos mensuales con las mismas tarifas que se manejaban para el impuesto de CRE, que eran el 0.4, el 0.8 y el 1.4. Son las mismas tarifas que se manejaban para la autorretención del impuesto de CRE, que van a ser aplicadas ahora bajo el concepto de autorretención del impuesto de renta, que reemplaza, como les dije anteriormente, la autorretención del CRE. Y esta autorretención está incluida dentro del sistema dentro de la declaración de retención que se viene manejando de manera mensual, que practican los contribuyentes a sus proveedores y a las personas naturales bajo los conceptos de salarios, servicios, honorarios
esta autorretención va incluida dentro de esta misma declaración de retención en la fuente mensual. Cabe precisar también que en cuanto a las personas naturales de las cédulas de dividendos, de pensiones y de rentistas de capital, pues este aspecto acá en el tema de retención se vienen aplicando la misma estructura de retención. Simplemente para las personas naturales de estas cédulas, que las vamos a repetir nuevamente, dividendos, pensiones y rentistas de capital, solamente aplica para efectos de la declaración del impuesto de renta de estas personas naturales, que ellos deben hacer una estructura de grupo de una estructura de depuración por cada ingreso que ellos obtengan. Es decir, si una persona natural tiene ingresos de pensiones, ingresos de rentas de capital o bienes de capital, ingresos por dividendos, ellos tienen que hacer una estructura de depuración por cada uno de esos grupos de ingresos cedulares que ellos obtengan, y así determinar el impuesto que les generaría en cada uno de esos grupos. Ese es el gran cambio que viene para las personas naturales en cuanto al tipo de impuestos que ahora mismo les tocaría calcular por lo que viene estructurado en cada una de esas cédulas. Ok. Doctor Orlando, ¿y a partir de qué fecha exactamente en este año empieza a regir esta nueva ley 1819? Okay. Bueno, es importante precisar que muchos cambios con respecto de IVA, procedimiento, la ley tiene vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, pero solo para efectos del sistema de retención en empleados y personas naturales. Hubo un periodo de transición, lo que fue enero y febrero del año 2017 se siguió manejando el sistema de retención para empleados y personas naturales independientes como venía aplicándose hasta el año 2016. A partir del 1 de marzo del 2017 la ley entra en vigor en cuanto a la parte de retención en la fuente para empleados y personas naturales. Okay. Queremos ver una información más clara, más amplia, más detallada acerca de los formularios en los cuales se aplica esta retención en la fuente, en el formulario 350 y el formulario 490. Okay. Bueno, cabe precisar que el formulario 350 a la fecha está siendo reestructurado en su estructura, en su apariencia. Esta es la apariencia que se manejaba hasta las declaraciones que se presentaron del periodo de febrero del 2017. A partir de la declaración de marzo ya viene una nueva estructura por efecto de todos los cambios que surgió a partir de la ley 1819 en la modalidad de retención en las personas naturales. Entonces es una estructura muy sencilla y práctica. El formulario 350, declaración mensual de retención en la fuente, que consta de un año que corresponde al año vigente 2017, para colocar un ejemplo, y el periodo que es mensual. Enero correspondería al código 01, febrero el 02 y así sucesivamente. Trae una estructura donde van los datos del declarante, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Trae un numeral que es para el número de identificación tributaria, el NIC, en caso tal que sea para persona natural, el NIC, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otro nombre. Si es una persona jurídica, el NIC de la persona jurídica y la razón social. El código seccional es a la ciudad donde está radicado el contribuyente. Si es Barranquilla, aquí iría el código seccional 02. Y ya viene el cuerpo de la declaración, que viene una primera parte donde dice base sujetas a retención y está dividida por cada uno de los conceptos: salarios, honorarios, comisiones, servicios. Cabe precisar que en esta sección van las bases, o sea, los pagos a los cuales fueron sujetos a retención. Viene después una sección que es las retenciones a título de renta a las cuales fueron aplicadas los valores en la sección anterior. También está clasificada por los diferentes conceptos: pagos a empleados,
ya sea que fuese aplicada por el artículo 383 o la del 384, los honorarios, comisiones, servicios y así sucesivamente, los diferentes conceptos que se manejan en la parte de retención en la fuente. También trae una sesión de retenciones por pagos al exterior. También está estructurada por los diferentes conceptos, ya fuesen dividendos, pago rendimientos financieros, servicios, pago por explotación de intangible, etc. Y viene una casilla de autorretenciones para aquellos contribuyentes que son autorretenedores en renta. En esta sesión también se incluye la autorretención de renta que reemplaza la autorretención del crédito. Y esa autorretención debe precisarse en la casilla 74 donde dice otros conceptos. Después de todas estas sesiones viene una sesión que es las retenciones practicadas a títulos de venta. Cabe resaltar aquí también que la ley eliminó la retención que se practicaba al régimen simplificado por efectos del IVA figurado. Ya esa retención al régimen simplificado que practicaban los del régimen común ya no existe para este año. Entonces el formulario nuevo, esa casilla la elimina y solo quedan las retenciones a título de venta que se practican al régimen común. Después viene una casilla donde se totalizan las retenciones y las sanciones que se incluyen dentro de la declaración si el contribuyente declara de una forma extemporánea. Esto quiere decir por fuera de la fecha límite que tiene para declarar. Recordemos que la periodicidad de esta declaración es mensual y los vencimientos se dan para el próximo mes. Y tenemos otra casilla que es el total de retenciones más sanciones. Cabe resaltar que estos formularios, la gran mayoría de los contribuyentes son diligenciados ya a través de los servicios electrónicos de la DIAN. Entonces estos aspectos de código de representación y firma ya no se tienen que firmar manualmente, ya hay un mecanismo que es de firma electrónica, se firma a través de ese mecanismo de firma electrónica y la declaración queda presentada de manera virtual en los servicios electrónicos de la DIAN. Doctor Orlando, tengo una pregunta acerca de cuáles son las sanciones que se causan en caso que la persona declare después de la fecha estipulada. Bueno, la sanción como tal está tipificada en el artículo, creo que 683 del Estatuto Tributario, si no estoy mal. Pero en sí, esa sanción corresponde a una sanción por extemporaneidad, que lo mínimo que un contribuyente puede declarar por esas sanciones es de 319.000 pesos en Colombia. Eso corresponde a 10 VT. Una vez que la declaración quede presentada, se diligencia el recibo 490, que es el recibo oficial de pagos de impuestos nacionales, el cual también trae una estructura, el año al cual corresponde la declaración, el concepto, si es por concepto de retención por concepto de renta o retención por concepto de IVA, el periodo al cual corresponde la declaración. También trae unos datos del obligado, si es persona natural, sabemos que va a venir el apellido, el segundo apellido, el nombre. Si es una persona jurídica, la razón social. Las casillas de acá, uso oficial, es la fecha en que se va a presentar el recibo oficial de pago ante las entidades bancarias. Y el número de formulario, como esto a veces se tramita a través de los servicios electrónicos automáticamente, el sistema electrónico me trae el número de formulario al cual corresponde la declaración y los valores que fueron liquidados en la respectiva declaración. También me los arrojaría automáticamente el recibo de pago a través de los servicios electrónicos, discriminados por valor pago a sanción, si hay sanción, cabe resaltar, intereses de mora, también si hay lugar a intereses de mora, y valor de pago de impuestos. Es importante aclarar en esta parte que los recibos del 490 también pueden ser diligenciados de una manera manual si el contribuyente no tiene los servicios electrónicos disponibles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Son unos temas que realmente son muy importantes para el aprendizaje de todos nuestros televidentes también. Los esperamos en una próxima edición de este programa de Noticias Tributarias. Muchísimas gracias.